Vamos, antes de sentarnos, a abrir nuestras Biblias en Apocalipsis capítulo 3. Apocalipsis capítulo 3, versículo 14 hasta el 22. El mensaje del Señor a la iglesia de Laodicea. Apocalipsis 3, versículos 14 al 22. Y escribe al ángel de la iglesia en Laodicea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Oremos. Nuestro buen Dios, cuando hemos leído tu palabra, nos disponemos a disertar sobre ella. Rogamos tu asistencia para mí, que tengo el honor y la responsabilidad de predicarla. Y ruego que también tu Espíritu Santo ministre a cada persona que está aquí escuchando esta palabra, y también a aquellos que la vayan a escuchar a través de las redes sociales. Te lo pedimos en el precioso nombre de Jesús, para que tú, por encima de todas las cosas, seas glorificado. En Cristo Jesús te damos gracias. Amén. La indiferencia espiritual tiene cura. La indiferencia espiritual es una enfermedad, pero tiene cura. Apocalipsis 14, capítulo 3, versículo 14 al 22. Es el último de 7 mensajes que el Señor da a las iglesias de Asia Menor. Ustedes saben muy bien que el libro de Apocalipsis es un libro que podríamos decir extremadamente difícil de interpretar. Es el libro que presenta mayores retos teológicos y de interpretación en toda la Biblia. Un libro lleno de símbolos, un libro lleno de significados que no siempre son literales y otras veces sí. Y se necesita un gran conocimiento de la Escritura para penetrar en las profundidades de este libro. Pero llama la atención lo claro, lo real, lo literal de los mensajes que el Señor da a las iglesias del Asia Menor. Y en este caso, si usted lee las 7 iglesias y el mensaje que recibieron, usted va a notar que en cada una de ellas hay características distintivas que no necesariamente se repiten en la otra iglesia. Esto nos permite llegar a una conclusión: que las 7 iglesias que aparecen allí recibiendo este mensaje representan de una manera u otra
todos los perfiles de iglesia que han existido, que existen y existirán. Es decir, cualquier iglesia en el mundo, en cualquier época de la historia, pasada, presente o futura, puede verse reflejada en alguna de estas iglesias. Cada iglesia tiene de alguna manera una especie de ejemplo. Por eso usted va a conseguir iglesias que se llaman Iglesia Evangélica o Iglesia Cristiana Filadelfia, porque Filadelfia recibió muchos elogios de parte del Señor. Usted va a conseguir iglesias cristianas que se llamen Iglesia Cristiana Esmirna, porque también de alguna manera fue elogiada por el Señor. Pero usted no va a conseguir iglesias evangélicas que se llamen Laodicea. ¿Saben por qué? Porque de las 7, esta fue la que dio el peor ejemplo. Y uno tiene que aprender de lo bueno, pero también tiene que aprender de lo malo. Y la Odisea nos trae un ejemplo malo. Estaba enferma y necesitaba sanidad. Y hoy nosotros podemos escudriñar las Escrituras y descubrir qué podemos sacar para nuestro beneficio espiritual como iglesia y como individuos. ¿Dónde estaba la iglesia de la Odisea? Permítanme mostrarles un mapa. Cada círculo rojo que ustedes ven en ese mapa representa a cada una de estas 7 iglesias. Podrán darse cuenta que geográficamente estaban relativamente cerca. Hoy en día toda esa zona es el oeste de Turquía. Estas 7 iglesias son Pérgamo, Tiatira, Sardis, Esmirna, Éfeso, Filadelfia y la Odisea. Quiero que note ahora en un zoom que le hacemos al mapa para que veamos allí dónde estaba la Odisea. Estaba en la parte inferior hacia el sur. Y es importante en este sermón hablar de este mapa porque va a tener que ver con el mensaje. Y yo quiero que cuando yo esté hablando de eso, usted recuerde este mapa. Observe que la Odisea está cerca de un río. Y Hierápolis y Colosas tenían cercanía con la Odisea. Ellos tenían montañas nevadas cerca de allí, de donde bajaba agua fría hacia el valle donde estaba la Odisea. Y también habían aguas termales, calientes, que salían del fondo de la tierra. Así que cerca de la Odisea estaban los dos extremos. Agua muy fría de las nieves de las montañas y agua muy caliente que salía de unos termales, de unas aguas termales que estaban allí. Y la Odisea estaba en medio. Esta fotografía que les estoy mostrando ahora representa lo que alguna vez fue la Odisea. Ahí están las ruinas de sus edificios, pero quiero que usted note a la derecha de la foto la ladera de montañas llenas de nieve. Es decir, ese era el paisaje que contemplaban los laodicenses. Y de ahí venía agua fría para ellos. Y hacia la izquierda, aunque no se ve, estaban también ubicadas estas aguas termales. Es decir, que esta ciudad para alimentarse de agua tenía que traer agua por un acueducto hasta la ciudad. Pero cuando el agua llegaba, ya no llegaba ni fría ni caliente, llegaba tibia. Pero además de eso, esa agua iba a través de un acueducto que con los años le iba agregando a la ciudad, al agua, un sabor realmente repugnante que ellos, por vivir ahí, no se daban cuenta. Estaban acostumbrados al sabor de esa agua. Pero cualquier persona que venía a visitar la Odisea y pedía un vasito de agua, cuando se lo daban, sentía náuseas por el sabor y la temperatura del agua. ¿Se da cuenta por dónde van las cosas? Otra cosa importante es que esta ciudad, junto
con la ciudad de Esmirna, eran quizás las ciudades más ricas de la zona. Se caracterizaba la Odisea por 3 actividades importantes. Una, tenían una actividad bancaria importantísima. Es decir, circulaba mucho dinero. La gente tenía plata. La gente tenía recursos económicos. En segundo lugar, en esta ciudad existían telares donde se producían vestimentas, vestidos. Y además de eso, tenían una industria farmacéutica que producía unos polvos, producía unos ungüentos, porque se supone que la arcilla, el barro que estaba en esa zona tenía ciertas propiedades medicinales para los ojos. En todo el Imperio Romano eran conocidos los ungüentos de la Odisea, porque de allí venían supuestamente la solución para los ojos a través de esos ungüentos y de esos polvos. Es importante que tengamos presente esto, porque el Señor toma estos elementos que acabo de mencionar para asociarlos con el mensaje que le da a esta iglesia en particular. Ahora vayamos al texto. Vamos al versículo 14. Y vemos que al igual que todas las otras iglesias, comienza con la misma frase. Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. ¿Quién es el ángel? Aunque en griego la palabra que se usa ahí es la misma palabra que se usa para los ángeles que están en el cielo, aquí la palabra ángel significa mensajero. Así que posiblemente cada uno de estos ángeles en la iglesia era el anciano o pastor encargado de la iglesia. Es decir, si la carta de la Odisea fuera escrita a IBL, el ángel, aunque son un poco grandes, soy yo. Y yo tengo que darles el mensaje a ustedes que el Señor está dando. El Señor le está escribiendo al anciano, al pastor, para que le lleve el mensaje a la iglesia. Y déjenme decirles que como esta iglesia era la menos agraciada de las 7, el mensaje fue muy fuerte. El Señor, antes de dar ese mensaje, se presenta y dice: les voy a dar un mensaje fuerte, pero quiero que sepan que el que está hablando no es el pastor, está hablando el Señor. Y Él se presenta y dice: he aquí el amén. ¿Saben? Esta es la única parte de la Biblia donde el amén se usa como un nombre propio. Jesús, el Señor, Cristo, se está autodenominando como el amén. Y la palabra de Dios dice que en Él todas las promesas de Dios son sí y amén. En Cristo Jesús. Es decir, Jesús se está presentando como el que puede certificar que la palabra de Dios se ha de cumplir a como dé lugar. También el Señor Jesús está diciendo de sí mismo: yo soy el testigo fiel y verdadero. Y por último, dice: soy el principio de la creación de Dios. Yo soy el que da el mensaje. Atención, porque esa expresión, soy el principio de la creación de Dios, significa que Jesús no es el primer ser creado. Jesús es el creador. Jesús es el Señor. Jesús es Dios. Cuando alguien quiera decirle que el Hijo de Dios es un ser inferior a Dios, puede ir a este pasaje y decir: Jesús de sí mismo dijo que Él es el principio de la creación. Él es el creador, el iniciador, el que puso a rodar la creación. Así que Él no es creado, sino que es el creador. Una vez que Jesús presenta su propio currículum, una vez que Jesús manifiesta quién es Él y la autoridad que tiene para expresarlo, entonces en el versículo 15 dice: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente.
Así como cada mensaje comienza diciendo, escribe al ángel de la iglesia, a todas las iglesias le dice, yo conozco tus obras. Iglesia Bautista de Lakeland. El Señor nos conoce como iglesia y como persona. No nos podemos esconder de Él. No lo podemos engañar. No podemos simular nada que Él no conozca perfectamente. La gente dice, tú no eres quien para juzgarme. Tienes razón. Yo no soy quien para juzgarte. Pero Dios sí tiene el currículum para juzgarte. Él sí tiene el poder para decirte, yo sé lo que haces. Yo conozco tu corazón. Yo conozco tu mente. Y sé, le dice a la Odisea, que no eres ni frío ni caliente. Incluso agrega, ojalá fueses frío o caliente. Si tú fueras una copa de agua y el Señor tuviese que tomar de ti, ¿qué te diría? ¿Que eres frío? ¿Que eres caliente? ¿O diría, esto está tibio? Es una pregunta que te deberías de hacer. Si yo fuese un vaso de agua y el Señor tuviese sed y tuviese que tomar de mí, ¿se refrescaría? ¿Se quemaría la lengua? ¿O sentiría náuseas por ser tibio? El Señor sí nos puede juzgar. Él conoce nuestras obras. Me llama la atención que el Señor no consigue nada bueno en esta iglesia. Si usted revisa las otras 6, usted va a ver que aún en algunas iglesias consigue, aunque sea un pequeño remanente de gente fiel, pero aquí no consigue ni a uno a quien elogiar. Y si esto lo traspolamos a una iglesia, sería como que si el Señor viniese a esta congregación y no consiguiera ni el pastor a alguien a quien elogiar. Pero también me llama la atención que podemos encontrar otra aplicación para esto. Y es si el Señor revisa la vida de algunos de nosotros, habrá algunas cosas que Él va a querer cambiar, pero hay otros que no tienen absolutamente nada que reconocerse o reconocerle, sino que necesitan un cambio total porque necesitan nacer de nuevo. Algunos teólogos piensan que la Odisea representa a una iglesia de inconversos. Una iglesia de gente religiosa que no habían tenido un encuentro personal con el Señor. Como dice aquel viejo adagio, eran convencidos pero no convertidos. El Señor utiliza algunos términos que los laodicenses conocían. Como ellos eran expertos en medicina para los ojos, el Señor se les va por allí y les da un diagnóstico. Ustedes sufren de indiferencia espiritual. Ustedes no son una iglesia blasfema. Ustedes no son una iglesia liberal como las que hay ahora en día, donde vemos a pastores y pastoras, entre comillas, con una cinta con los símbolos de la ideología gay, celebrando la misa o el servicio, defendiendo los derechos de la inmoralidad sexual. No eran una iglesia blasfema, no eran una iglesia apóstata, no eran una iglesia que se había vuelto en contra de Dios y de sus principios. No eran fríos. No estaban en esa orilla de los que ya sabemos que lamentablemente están perdidos, como dice el apóstol Juan. Salieron de nosotros porque no eran de nosotros.
Es posible que tú no seas alguien que sea enemigo de Dios. Pero es que esta iglesia tampoco era una iglesia comprometida con el Señor. Tampoco era una iglesia que estaba deseosa de servir al Señor. No era una iglesia que estaba apasionada por el Señor, sino que había entrado en un valle, en una meseta, en una conformidad terrenal. Y eso los había llevado a ser indiferentes espiritualmente. Por eso dice el verso 16, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Hermanos, me alegra que no soy yo el que escribió eso. Es el Señor. Ustedes y yo sabemos que la palabra vomitar es una palabra que nos trae una imagen horrible. Pocas funciones fisiológicas del ser humano son más terribles que vomitar. El sonido de quien vomita, la imagen de la persona que vomita, de lo que bota, la sensación que queda en el esófago, en la garganta, en la boca de quien vomita. El Señor no encontró una imagen más terrible y fuerte para representar su malestar, su desagrado por esta iglesia, que decir, ustedes me producen náuseas. Yo alabo a Dios, porque nuestra iglesia no recibiría esta carta. Pero no puedo decir lo mismo de cada uno de ustedes. Ustedes se tienen que mirar en el espejo de la Odisea y preguntarse, si el Señor bebiese de mí, ¿le daría náuseas o no? El diagnóstico del Señor es indiferencia espiritual, tibieza espiritual. No me importa nada. Pero en el versículo 17, Él justifica su diagnóstico. ¿Con qué? Con los síntomas. Porque para que usted pueda decirle a alguien que tiene tal o tal enfermedad, tiene que decirle cuáles son los síntomas. Hace poco fui al médico y la hermana Liyeni, que es mi médico, me notificó que tengo artritis en un hombro. Y hace poco me vio su jefe y entonces también ratificó el diagnóstico. Pero para poder darme ese diagnóstico yo tuve que hablarle de los síntomas. Y es que tengo un dolor en esta área de mi cuerpo. Y ellos buscaron el origen. Y el Señor le dice aquí a esta iglesia, el problema tuyo es que tú eres alguien que confía en su carne, en sus recursos, en lo que tú eres. Como tú estás en una ciudad, le está hablando a la iglesia, como ustedes son de una ciudad donde hay mucho dinero, ustedes dicen, yo tengo plata para lo que sea. Tengo dinero. Tengo recursos. ¿Cuál es el problema? Y cuando empezamos a confiar más en el billete que en la oración, cuando empezamos a confiar más en las propiedades que en la provisión misericordiosa de Dios, nos vamos alejando cada vez más. Soy rico. Ese es tu problema, le dice el Señor. Y me he enriquecido. Ojo con esto. Y de ninguna cosa tengo necesidad, entre paréntesis, ni de Dios. Usted dirá, no, yo no llego a ese extremo. No lo sé.
Pero sé por los frutos que hay gente que con su vida demuestra que ni siquiera a Dios les hace falta. Hasta que se aparece un cáncer, hasta que se aparece una bancarrota, hasta que se aparece un divorcio, hasta que aparece un hijo deprimido o algún familiar al borde del suicidio, o en fin, cualquier tormenta. Mientras tanto, el dinero lo resuelve todo. Y esa era la actitud de esta iglesia. Esa era la actitud de los laodicenses. Además de eso, el Señor les dice, esos son los síntomas, pero yo te voy a decir la verdad. Tu gran problema es que no te has dado cuenta que tú eres un desventurado, un miserable, un pobre, un ciego y una persona desnuda. Jesús dijo, ¿de qué le vale al hombre ganar todo el mundo si pierde su alma? Imaginemos por un momento que tú tienes tus problemas resueltos por completo, financieros, de salud, de amor, de placer, etcétera. Todos tus sueños, como dicen en los cumpleaños, que todos tus sueños se hagan realidad. Imaginémonos que todos tus sueños se hacen realidad, aquí en la tierra. Si no tienes salvación y vida eterna, de nada te sirvieron 80 años de felicidad en la tierra si vas a pasar la eternidad en el infierno. Eres un pobre, eres un miserable, eres un desventurado, eres alguien que realmente necesitas ser enriquecido de verdad. El Señor Jesús dijo, el que quiera ganar su vida, la perderá. Pero el que esté dispuesto a perder su vida por causa de mí, la ganará. Me llama la atención lo que le dice el Señor a Esmirna. Vayamos una hoja atrás y vaya a la iglesia de Esmirna, capítulo 2, versículo 8. La Odisea era una iglesia que quedaba en una ciudad con mucha riqueza y ellos se creían ricos. Mire lo que pasa con Esmirna. Versículo 9. Yo conozco tus obras. ¿Y qué? ¿Y tú? Y además de eso conozco tu pobreza. En Esmirna, a diferencia de la Odisea, había necesidad. Pero miren lo que está entre paréntesis después de pobreza. Pero tú eres rico. ¿Saben por qué? Porque la iglesia de Esmirna fue una de las que el Señor elogió. Había riqueza espiritual. Por lo tanto, la mayor de las pobrezas es la pobreza del espíritu. Es la pobreza de no tener una vida consagrada al Señor. Ahora, el Señor les ha dado un diagnóstico. El Señor en el verso 17 ha presentado los síntomas. Y el Señor ahora en el verso 18 les da el récipe, les da la receta, les da la prescripción para que vayan a buscar el remedio. Versículo 18. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, para que seas rico de verdad. Además de eso, para que compres vestiduras blancas para vestirte
y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Qué maravilloso es el Señor. ¿Y por qué lo digo? Porque toma una realidad de la Odisea con respecto al agua y la asocia con su condición espiritual y le dice, tú no eres ni como las aguas que vienen de la montaña fría, ni como las aguas termales calientes, sino que eres tibio como el agua que corre por tus acueductos. Un agua que produce náuseas a quien no esté acostumbrado. Pero luego toma sus características económicas, una ciudad rica, una ciudad que producía ropa, una ciudad que producía ungüentos para los ojos, y toma eso y se lo aplica a la iglesia y les dice, deja de confiar en tus riquezas. Confía en la fe. Pon tu fe en la sangre preciosa del Cordero que te puede dar vida eterna. La fe salvadora es el oro refinado. Vayamos un momento a primera carta del apóstol Pedro. Yo no sé, mientras que buscamos, Pedro, ¿dónde está tu cabeza ahorita? Yo no sé si tu celular o la agenda que tienes ahora en la tarde te está impidiendo ponerle atención al tema, pero yo estoy seguro que esto el Señor lo está hablando para ti y para mí. Así que presta atención. Primera carta del apóstol Pedro, al capítulo 1, dice, versículo 7, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza y gloria cuando sea manifestado Jesucristo. Versículo 9, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Por eso el Señor les dice, dejen de confiar en el billete, dejen de confiar en sus propiedades, dejen de confiar en sus recursos, dejen de creer que la vida consiste en lo que yo tenga aquí, porque eso te va a dar un placer momentáneo, pero ¿quién te va a dar vida eterna? La sangre preciosa del Cordero derramada en la cruz del Calvario, que es lo único que puede borrar tus pecados para siempre. Si tú tienes eso, eres millonario por la eternidad. Pero además de eso, el Señor le dice, compra ropas, vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. ¿Qué le pasó a Adán y a Eva cuando comieron del fruto? Se escondieron, ¿verdad? ¿Y sentían qué? Vergüenza. ¿Por qué? Por el pecado. La gente que vive aquí en la tierra haciendo y deshaciendo, conociendo la verdad, pero viviendo indiferente espiritualmente a esta verdad, puede hacerlo. Es muy probable que Dios no te detenga. Pero algún día los libros serán abiertos. Y cada ocasión en la que el Señor te llamó la atención, como hoy, saldrá a la luz para decirte, pudiste vestirte y no lo hiciste. Pudiste cubrir tu vergüenza y lo rechazaste. La palabra de Dios dice en Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Y eso lo que quiere decir es que Jesús en el Calvario
tomó sus vestiduras de santidad, tomó sus vestiduras de justicia y te las puso a ti. Y las vestiduras de tu pecado, hedionda y podredumbre pecado en ti, Él las cargó en la cruz. Por eso cuando Cristo murió en la cruz, tus pecados, mis pecados, mi culpa, tu culpa fue transferida al Señor y su justicia perfecta es transferida a ti. Y por eso tenemos acceso al trono de la gracia. Porque Él nos ha hecho justos por su justicia. Vístete de la justicia de Cristo. Colócate las vestiduras del Señor te da. Y por último, como ellos eran muy orgullosos, como ellos eran conocidos por su colirio, por sus polvos, por sus ungüentos, para los ojos, salían los barcos llenos de cajas para todo el imperio. Era conocida esa ciudad. El Señor les dice, ¿de qué te sirve aclararte la vista, pero tus ojos espirituales están cegados? ¿De qué te sirve tener una buena visión 20/20 si no puedes mirar más allá de tus narices porque no tienes el Espíritu Santo dirigiendo tu vida? La exhortación, amado hermano, para ti y para mí es que más que vista terrenal, más que vista física, necesitamos ojos espirituales para vernos a nosotros mismos y para ver las cosas del mundo espiritual y podernos preparar para enfrentarlas. Pero para eso tienes que meterte en comunión con el Señor. A ese colirio se refiere el Señor con la Odisea. Les ha hablado de su problema, de los síntomas y les ha dado la receta. Compra oro, compra vestiduras, compra colirio. Nos acercamos al final y en el verso 19 dice, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. ¿Saben qué me llama la atención? Que a pesar de lo mal que se portaba la Odisea, a pesar de lo duro del mensaje, a pesar de lo fuerte del diagnóstico, a pesar de que les ha dicho, ustedes me dan ganas de vomitar, a pesar de que el Señor les ha dicho, tú eres un pobre, un miserable, un desnudo, a pesar de eso, el verso 19 me dice, yo te estoy reprendiendo y yo te estoy castigando porque te amo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios te amó a tal punto que su propio Hijo murió por ti. Pero si tú crees que eres un creyente, si tú crees que aunque estés tibio espiritualmente, en verdad tú has creído en Cristo, el Señor hoy te está hablando y te está diciendo, yo te amo y por eso te tengo que reprender y por eso te tengo que castigar, porque te amo. Y como firmando la prescripción, dice, ustedes saben que las recetas tienen lo que usted tiene que comprar y después tienen las indicaciones, cómo se lo va a tomar. Entonces el Señor, el verso 19, después que Él nos dio la receta en el 18, en el 19 nos da las indicaciones.
De nada te va a servir esto que te estoy diciendo si no entiendes que esto te va a doler, que esto te va a costar, pero tienes que hacerlo porque yo te lo exijo, porque yo te amo. Y agrega, sé celoso y arrepiéntete. De nada sirve la fe, el creer intelectualmente, si no hay arrepentimiento del corazón. El versículo 20 es uno de los versículos sobre los cuales se ha discutido más en los últimos años. ¿Saben por qué? Porque algunos hemos usado este versículo por años para predicar el evangelio a los inconversos. Y usamos Apocalipsis 3:20 para decir, he aquí el Señor está a la puerta y llama, si abre. Y siempre que usamos ese versículo decimos, el Señor es respetuoso, el Señor es galante, Él no te va a obligar, Él no va a entrar. Y usamos siempre esa aplicación. Bueno, yo no voy a entrar en esa discusión teológica ahora. Pero todo el contexto indica que aquí el Señor no le está hablando a inconversos. Le está hablando a gente que conoce la verdad, que posiblemente nacieron de nuevo, pero estaban fríos espiritualmente, estaban tibios espiritualmente, estaban indiferentes. Tan indiferentes que el Señor dice, si pruebo de ustedes me va a dar náuseas. Pero observe lo que dice el verso 20. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. A la puerta de la iglesia, a la puerta de mi vida, de tu vida. Y el Señor que le ha dado náuseas probar de ti, ahora dice, yo quiero cenar contigo y que tú cenes conmigo. ¿Ven el contraste? Cuando hay un cambio, cuando hay arrepentimiento, cuando me preocupa mi situación espiritual y digo, yo no puedo seguir así, yo tengo que avivarme, yo tengo que despertarme, yo tengo que comprometerme, yo tengo que darle más de mi vida al Señor. Cuando hay eso, te empiezas a calentar. Y como un té caliente, el Señor te empieza a hacerse más apetecible tu vida para Él. Y cuando lo haces, el Señor que no quería ni probarte, ahora dice, yo quiero cenar contigo y tú conmigo. Qué contraste, ¿verdad? Versículo 21. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. ¿Qué significa vencer? ¿Qué significa vencer? La Biblia dice que nosotros somos más que vencedores en Cristo Jesús. Dice el apóstol Juan, ¿quién es el que vence al mundo? El que cree. Creer, pero no creer aquí. Creer aquí de corazón, la fe salvadora, la fe genuina, la fe que transforma. El que cree, el que ha sido transformado, el que ha nacido de nuevo, el que ha pasado de muerte a vida, el que ha sido sellado por el Espíritu Santo, el que cree va a vencer y se va a sentar en el trono con el Señor. Jesús dijo, yo quiero que donde yo esté, vosotros también estéis. ¿Estás seguro de que vas a vencer? Es una pregunta que te quiero dejar. Por último, Deuteronomio
capítulo 28, versículo 1 dice: acontecerá que, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo. Hoy también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Un verso del Antiguo Testamento que resume lo que hemos hablado hoy. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer con este sermón? ¿Qué vas a hacer con esta exhortación que Dios te ha dado hoy? Yo te pido que cierres tus ojos, no para manipularte, sino para que te tomes unos minutos para pensar. ¿Qué temperatura tienes ahora? ¿Estás caliente? ¿Estás frío? ¿O estás tibio? ¿Cómo están tus ojos espirituales? ¿Están abiertos? ¿Están nublados? ¿Están cerrados? ¿Cómo están tus vestidos? No los que cargas puesto ahora, sino delante del Señor. ¿Cómo está tu justicia? ¿Cómo te sientes cuando Dios mira tu vida? ¿Sientes que la justicia del Señor Jesús está cubriendo tu vida? ¿O te sientes desnudo? ¿Sientes vergüenza? Pues el Señor te dice: yo puedo arreglar eso hoy. Si no has nacido de nuevo, hoy es el día de salvación. Si no has tenido un encuentro personal con Jesús, si no hay seguridad de salvación en tu vida, hoy es el día de salvación. Y si necesitas calentarte, si necesitas hacerte celoso del Señor y cambiar algo en tu vida, hoy es el día para hacerlo. En ambos casos, el que necesita a Cristo para Señor y Salvador, y el que necesita a Cristo para que reedifique su vida, para que lo reanime, para que reconduzca su vida, el llamado es ahora para que pases aquí adelante, porque quiero orar por ti. Hoy es el día en el cual el Señor te está llamando por tu nombre. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Hoy no ha hablado el pastor, hoy ha hablado la Biblia. ¿Qué vas a hacer con ese mensaje? Porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor.
necesita más de ti. Necesita más de ti. Necesita más de ti. Una última oportunidad para pasar adelante. Dios te bendiga, Patricia. Cristo te ama. Cristo hizo un gran sacrificio por ti. Bienvenido, Ezequiel. Dios te bendiga. Hola, Anita. ¿Cómo estás? ¿Alguien más? El Señor Jesús dice en el verso 19 de nuestro sermón de hoy: yo castigo y reprendo. Al mundo le parece que esas palabras son horribles, castigar, reprender, pero en el contexto del amor de Dios son una bendición. Gracias por la disciplina del Señor. A mí me ha castigado muchas veces, a mí me ha reprendido muchas veces. Si no, no estuviera aquí. Y yo doy gracias a Dios por la vida de estas personas que han pasado aquí adelante, porque han dado un paso de fe, un paso de valor, y están diciendo, no a ustedes, ni a mí, al Señor: Señor, soy capaz de dar un paso adelante para tu gloria. Dios permita que quienes hoy escucharon este mensaje y han estado luchando allí en su corazón, paso no paso, paso no paso, puedan realmente buscar más de Dios. Amado Dios y Padre Celestial, te quiero dar gracias por cada una de las personas que ha pasado hoy aquí adelante. Te doy gracias, oh Dios, por Angélica. Te doy gracias por Enrique. Te doy gracias por Claudia. Te doy gracias por Ibelice. Te doy gracias por Jerry. Te doy gracias, Señor, por Patricia. Gracias por su vida. Te doy gracias por Anita. Te doy gracias por Ezequiel. Gracias por sus vidas, Señor. Padre Celestial, que este paso que ellos han dado hoy sirva para que ellos se comprometan cada día más contigo. Por favor, recompénsales con la llenura del Espíritu Santo. Recompénsales con un deseo ferviente por buscar más de ti. Y aquellos que están en este lugar, escucharon el sermón y hay cadenas que no les permiten dar el paso decisivo, rómpelas en el nombre de Jesús y ayúdales, oh Señor, a persistir en la búsqueda de tu palabra. Te lo pedimos y te lo rogamos en el nombre de Jesús. Porque todo lo que hay dentro de mí, pongámonos de pie, necesita ser cambiado, Señor. Porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Necesita más de ti.